contacto y un poco el pequeño reto en el que te ponemos cuando te convocamos a un foro de economistas para verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de tu especialidad, la economía. Bueno, para mí ha sido muy interesante venir a este foro de economistas porque no es lo habitual. Nos quejamos de que más bien la universidad está demasiado fragmentada, que tenemos poco diálogo entre las disciplinas y era irresistible el venir aquí, ¿no? Además, precisamente una de las cosas que sostengo es que buena parte de los problemas que tenemos y en el origen incluso de la crisis económica está una fragmentación de las disciplinas que ha hecho concretamente de la economía una ciencia muy especializada que no se concibe a sí misma en diálogo con las ciencias humanas y sociales. Tú vienes hablando de eso ya desde... No es algo nuevo, es decir, es algo que de alguna forma... Sí, no me hará mucho caso probablemente, cada uno hace lo que puede. Yo algo ya te he seguido sí, en ese pero es una idea que... Sí, la idea básica que yo tengo desde hace tiempo a este respecto es que en la base de nuestros principales problemas colectivos hay no tanto fallos morales, no hay gente que lo esté haciendo mal intencionadamente o que sean unos perversos, que a veces también lo hay. No es que haya medios por todos los lados enriqueciéndose a nuestra costa, que también los hay, sino fundamentalmente que no disponemos del saber suficiente, del saber colectivo suficiente que haría falta para abordar esos retos que tenemos por delante. Que mientras no generemos un saber colectivo a la altura de los desafíos que tenemos, pues fracasaremos, seguiremos fracasando. Yo enlazo y voy a tomar prestado unas palabras que he leído de algunas de tus intervenciones que enlaza con esto. Dice, la leo literal, porque si no, no voy a... Dice, los monopolizadores del realismo económico pueden sentirse bastante cómodos si quienes les critican no les plantan cara en el plano de la descripción de la realidad, sino en el de los valores. Es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? La crítica al capitalismo contemporáneo, si quiere ser más radical que moralizante, debe dirigirse a combatir el supuesto realismo de la ciencia económica dominante. Y me quedo con la frase que a mí es la que me cautiva, ¿no? Hoy lo más revolucionario es una buena teoría económica. Sí, así pienso. No sé si lo recuerdas, es un artículo viejo, sí. Es un artículo del año 2010. Sí, así pienso acabar precisamente. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es que en la cultura hay una disociación entre valores y realidad. Hay gente, incluso también en el mundo universitario, en el mundo de la opinión pública, hay gente que se dedica a los valores, a proteger los valores y a cuidar los valores, incluso en el debate político, y hay gente que se dedica a la descripción de la realidad y su manejo. Esta escisión es fatal, y a esta escisión contribuyen los cínicos que creen que disponen de una descripción acertada de la realidad y que no les importa nada los valores, pero también ciertos enfoques moralizantes que se dedican a hablar de unos valores etéreos que no engarzan con una teoría de cómo la realidad verdaderamente funciona. Por eso yo considero que en este momento lo más revolucionario que hay es hacer una buena descripción de la realidad. Y cuando a veces a uno le pueden decir, bueno, eso es puramente descriptivo, eso no tiene ningún valor normativo. En estos momentos creo que describir cómo funcionan las cosas después de lo que nos ha pasado, creo que es un acto de gran capacidad de transformación de la sociedad. Cualquiera diría que hemos programado la entrevista en el momento más oportuno, porque no en balde acaban de producirse las elecciones y los resultados, la lectura de los resultados van un poco también en esta línea. Te vuelvo a tomar prestada alguna palabra y dices, se titula así el artículo, dice, la indignación no es suficiente. Y un poco en la misma línea dice, nuestras sociedades están llenas de gente que está en contra y escasean los que están a favor de algo concreto e identificable. Lo revolucionario sería romper eficazmente con el populismo, con esa inmediatez y adulación que está en el origen de nuestras peores regresiones. Y dice, necesitamos no una mayor exageración dramática de nuestro descontento, sino una buena teoría que nos permita comprender lo que está pasando. El resultado de las elecciones, de alguna forma, creo que la lectura general es un poco que efectivamente algo de eso hay. La pregunta es, tú intuyes, tú que estás en mundos académicos pues universitarios de otros países, intuyes que efectivamente esa nueva teoría existe. Un poco la negación a eso de que todo el mundo está en contra, pero escasea lo concreto, lo alternativo. No tenemos una buena teoría de lo que está pasando. No tenemos una buena teoría de Europa. Hay un chiste que a mí me gusta contar, ahora un chiste, por cierto, políticamente incorrecto, porque hablar de un inglés, IVA y un alemán o un francés no es muy correcto, pero funciona para explicarlo y yo explicar. Un inglés dice,
está alabando que un artefacto funciona muy bien. Y el francés le dice, sí, eso funciona muy bien en la práctica, pero ¿funciona en la teoría? Bueno, yo creo que ahora mismo el francés tiene razón. Es decir, hemos pasado mucho tiempo con una Europa que funcionaba en la práctica, toda la teoría de la integración furtiva, de que los procesos en marcha iban a generar las respuestas oportunas en cada momento, a un momento en el cual todo esto se ha detenido porque realmente no tenemos un buen discurso. Los teóricos del marketing analizan esto cuando dicen que lo que nos falta es una narrativa de Europa, pero es verdad, también nos falta una narrativa. La gente no entiende lo que está pasando en Europa, o volviendo a la dicotomía a la que me refería antes, en Europa ahora mismo se ve muy claramente que hay gente que maneja la técnica, o sea, que maneja las instituciones, que sabe cómo hay que hacer para que un banco central consiga que baje nuestra prima de riesgo, pero los que deciden políticamente no saben cómo hacer para además ganar las elecciones. Esa vieja teoría de la que se quejaba un político alemán, sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos qué hacer para que luego nos reelijan. Eso es un drama, esa escisión entre lo que tienes que hacer y lo que la gente entiende que tú tienes que hacer. Y una lectura, no por supuesto política, ni de escaños, ni de una lectura del resultado de las elecciones, que es que la gente realmente se anticipa y efectivamente la gente ya ha percibido que eso que no parece que se arregla. Realmente hay que tener en cuenta el resultado de estas elecciones, el mensaje general. Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo las elecciones europeas se han convertido en elecciones de segundo orden, es decir, en elecciones donde fundamentalmente el electorado lanza un mensaje a los gobiernos, fundamentalmente a los gobiernos y a los partidos nacionales, lo cual se corresponde muy bien con el hecho de que los debates entre los líderes políticos generalmente no se refieren a cosas europeas. El último mitin de Martin Schulz en Alemania, tratando de convencer a la gente de que le votaran a él, un socialdemócrata, su gran argumento fue: si queréis un presidente de la Comisión alemán, votadme a mí. Bueno, lógicamente eso la gente no lo puede entender. Entonces la gente utiliza las elecciones europeas como un momento de emitir un mensaje generalmente de castigo. Y hay mensaje, ¿no? Sí, hay mensaje de que esto no resulta comprensible. Hollande lo decía ayer y yo creo que tiene razón. Esto no resulta inteligible para la gente. Se habla mucho de que tenemos en Europa un déficit de legitimidad o un déficit democrático. Yo creo que tenemos un déficit de inteligibilidad, de entender de qué va el asunto. Oye, por acabar, no puedo menos que hacer la pregunta: ¿qué saben los economistas? Casi tan poco como los políticos y los juristas que se tienen que encargar de regular las cosas. Yo creo que el mundo en el que estamos es un mundo en el cual las decisiones que tenemos que tomar tienen que hacerse sobre la base de un saber incompleto. Y hay una parte de la realidad que sabemos y otra parte que no sabemos. Y la parte que no sabemos es más relevante para el tipo de decisiones que tenemos que tomar que la parte que sabemos. Y esto, reconocerlo con una cierta modestia y establecer procedimientos para compensar esa incertidumbre exigiría una revolución en, por ejemplo, una ciencia económica bastante segura de que sus predicciones aciertan, de que es posible calcular los riesgos globales en entornos tan complejos como los que tenemos. Y quizás sería bueno que empezábamos reconociendo que no se puede saber. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya me voy a Pamplona. A ver, tenemos alguna pregunta más. Sí. Vale, ponte aquí. Y así para que mire también un poco para aquí. ¿Te parece, por ejemplo, que todos estos movimientos nacionalistas que hay en los distintos países de Europa no pueden ir en contra de ese espíritu de Unión Europea? Porque pretendemos, ¿no?, una Europa y sin embargo hay como muchísimo movimiento nacionalista. Lo que pasa es que el nacionalismo, como el ser de Aristóteles, se dice de muchas maneras. Hay muchos tipos de nacionalismos y es muy difícil reducirlos a un solo cliché. Yo creo que en estos momentos el nacionalismo
que más detiene a Europa es el nacionalismo de los Estados-nación. Realmente donde a mi juicio está secuestrada Europa en estos momentos es en el Consejo Europeo, donde quienes tienen el protagonismo de las decisiones no tienen los instrumentos de legitimidad para hacerlo. Y en cuanto a otro tipo de movimientos subestatales, yo creo que esos en estos momentos no son decisivos en el devenir de Europa. Yo vivo ahora mismo en Gran Bretaña. En Gran Bretaña esa pregunta sería recibida con perplejidad, porque tenemos un Estado que quiere salirse del Reino Unido, pero que quiere salirse de Europa, que va a hacer un referéndum el año que viene a este respecto, y una Escocia que quiere estar en Europa. Podría darse la paradoja, aparte de que Cameron perdiera 2 referéndums que él mismo ha convocado, que ya tiene mérito, de que es una locuración mental, ¿no? Pero que, a diferencia de lo que se suele decir aquí, ¿quién se quedaría fuera de Europa si hubiera un movimiento de secesión? Probablemente en Gran Bretaña lo que estaría pasando es lo contrario, ¿no? que es Inglaterra la que está creando un movimiento de separación frente a Escocia, que es donde el europeísmo es mucho más fuerte que en el resto de Gran Bretaña. Yo he hecho una pregunta, antes también algo ya hemos comentado, relacionado con la formación y sobre todo la formación que se está impartiendo en estos momentos en las universidades, por ejemplo, ¿no? Un poco, ¿qué valoración haces respecto a la parte más quizás de ciencia económica o la parte un poquito más del área un poquito que nos ocupa, ¿no? ¿Tiene la sensación de un poquito que ha evolucionado un poco en función de, bueno, un poquito pues, cómo ha evolucionado también, ¿no? Bueno, en estos momentos, por ejemplo, en Gran Bretaña está habiendo un movimiento muy fuerte de contestación hacia lo que se está enseñando en las facultades de económicas y en las escuelas de negocios. No es posible que esto que nos ha pasado sea ajeno a lo que probablemente hemos estado enseñando en las universidades a los principales protagonistas, que en buena medida son gente que están en el mundo de los derivados, de los productos de este estilo, y que probablemente es gente a la que le hemos dado una visión de la ciencia económica muy especializada, muy fragmentada y muy poco relacionada con otros saberes de las ciencias humanas y sociales. Y eso se paga con una gran imprecisión. Probablemente estamos educando a gente para ser muy precisa en un pequeñísimo sector de la realidad y al mismo tiempo perdiendo esa visión de conjunto que la economía siempre ha pretendido para sí, además con razón. No olvidemos que la economía no es una ciencia teórica, una mera disquisición, sino que es una ciencia que tiene un componente de consejo sobre las decisiones políticas y colectivas que se toman. Y para eso es necesario saber muchas cosas concretas, pero también es necesario tener una visión de conjunto de la realidad. Eso no se puede tener si no se traban complicidades con otras perspectivas sobre la realidad. Y en ese sentido, es llamativo porque dices que el movimiento precisamente se está produciendo en Inglaterra, que visto desde fuera y con un desconocimiento bastante amplio, mi impresión es como que visto desde el mundo latino siempre la universidad anglosajona había cuidado mucho lo que llaman los fine arts, ¿no? Sí. Y que parecía que ellos pasaban de un lado al otro como con bastante naturalidad. Sí. En principio, de lo que tú conoces de tu experiencia en Londres, si compararas con la Universidad Española, ¿cómo estaría el balance ese de humanístico en las facultades de económicas en comparación con las nuestras? Probablemente más humanístico en Gran Bretaña que pero este movimiento es un movimiento que viene de lejos y también en otros países, en otras dimensiones. Por ejemplo, luego hablaré de este tema, pero cuando en Francia Sarkozy, o sea, ya hace tiempo, pone en marcha la Comisión Stiglitz para la medición de la riqueza, y dar protagonismo en la medición de la riqueza a factores no estrictamente económicos, a factores que no están en el PIB, eso indica que hay una sensación bastante generalizada en nuestras sociedades de que no estamos acertando a la hora de describir la realidad. Que tenemos unos instrumentos de medida que miden exactamente, no se sabe muy bien qué. Todo el debate que se ha producido ahora, que también viene de tiempo, sobre Piketty y el tema de la desigualdad, en el fondo es un debate viejo, lo que pasa es que ha sido ahora formulado quizá con una especial agresividad, con una mayor notoriedad,
que es, hay ciertos aspectos de la realidad económica que nos estamos dejando de medir, y esos aspectos probablemente sean los más importantes. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Entonces ya me voy, ¿no? Pues sí, ya está.